Soy Rodolfo Suárez, piloto de rallies aficionado, y aquí estamos quemando en Tineo adrenalina. Bueno, yo siempre estuve un poco así averiado y corría en motos, y ya cuando el cuerpo ya no aguantaba más, pues pasé a sentarme en un coche y cosa rara, pero me gustó y me enganchó, y aquí sigo 10 años después. Bueno, el coche, como veis, básicamente es un coche de producción, digamos de serie, que lleva las medidas de seguridad, las barras, bueno, una caja de cambios especial y una suspensión especial, pero básicamente ya es un coche que de serie ya es 4x4, con mucha preparación ya de serie, entonces es una buena base y lo hace competitivo. Bueno, el Rally Villa de Tineo, para mí, bueno, primero mi familia es de Tineo, con lo cual tiene un componente sentimental. Es el primer rally que vi en mi vida cuando era niño, y luego es el más difícil a nivel técnico que hay dentro del regional, y eso, bueno, pues lo hace muy especial. Ahora por el COVID es en julio, pero tradicionalmente es el que empieza la temporada, entonces siempre llega todo el mundo con ganas, con novedades, y eso, pues para mí es un rally especial, pero yo creo que para todos también. Bueno, en estos momentos depende. En un día como hoy, tensión, porque estamos todos mirando al cielo para saber qué ruedas hay que poner, y es un dilema terrible. De hecho, nosotros por la mañana fallamos las 2 veces, nosotros y la mayoría fallamos. Y bueno, pues ya ves, la gente revisa los coches, arregla los desperfectos, come algo, pero hoy concretamente es un día de tensión por la incertidumbre climatológica. Básicamente es un momento de reposo y de visionar qué vas a hacer por la tarde. Un saludo para los seguidores del canal Prestosu de Caja Rural. Chao.